serie de las exigencias. Ya hemos tenido algunas de estas exigencias. A ver, ¿quién se puede acordar de las 5 exigencias anteriores que ya hemos visto? ¿Ya? ¿Qué más? Muy bien, ¿qué más? Bien. ¿Y la semana pasada? Amén. Exactamente, esas han sido las primeras 5 exigencias que hemos visto. Y como ustedes se han dado cuenta, estas exigencias tienen mucha correlación unas con otras, incluso podríamos decir en un sentido casi que son circulares, ¿no es cierto? O sea, una lleva a la otra no se puede explicar sin la anterior. Pero esta noche vamos entonces a dar un pasito más, vamos a estudiar y vamos a usar harto la Biblia. Entonces, por favor, si tienen Biblias a la mano, puede ser en su celular, busquen por favor algunas Biblias porque vamos a partir leyendo 4 textos bíblicos cortitos. Uno es un poquito más largo que el resto, pero son algunos versículos que vamos a leer para avanzar ya en la próxima de las exigencias, que es esta noche, que es escúchenme. No es una sugerencia, esta es una exigencia de parte de Cristo. Escúchenme. Vamos a ver. ¿Quién puede leer, por favor, Lucas capítulo 8, versículos 4 al 8? Muchas veces Jesús enseñó a través de parábolas. ¿Okay? ¿Qué son las parábolas? Y aquí es donde tenemos que entender esto porque está en ese contexto. Las parábolas son ilustraciones creadas para explicar de una manera cotidiana algo, para que lo entendamos bien, para que lo escuchemos bien. ¿Okay? Entonces, vamos con la primera lectura, por favor. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos. Ay, nenito usted. Y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por uno. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Muy bien. Ok, Lucas capítulo 8, versículo 18. Mirad, pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Okay. Muy bien. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Okay. ¿Alguien podría decir cuál era esa parte buena? ¿Qué estaba haciendo María? Escuchar. Estar con Jesús escuchando, ¿no es cierto? Directamente a él. Marcos capítulo 7, versículo 14. Y llamando de nuevo a la multitud les decía: escuchadme todos y entended. Ok, escúchenme todos y entiendan. Entonces hay una reiteración de parte de Jesús, un llamado a escucharle a través de parábolas, directamente a personas, ¿no es cierto? Y como conclusión de sus propias enseñanzas. O sea, es bastante completo lo que Jesús estaba haciendo. Vamos a hacernos ahora una pregunta y vamos a tratar de discutirlo, y espero que cada uno de nosotros pueda dar su propia opinión a partir de lo que conocemos. La pregunta es esta: ¿por qué debemos escuchar a Jesús? Porque Él lo hace como una exigencia, ¿no es cierto? Enseña a través de las parábolas que hay que escucharlo directamente, incluso le dice a Marta, ella, María, está escuchando y ha escogido la mejor parte, o sea, releva esto, y además
al final de sus enseñanzas siempre está diciendo, ¿no es cierto? Los que tengan oídos para oír, oigan. ¿Ok? Ya. ¿Por qué razón crees tú que debemos escuchar a Jesús? Porque es la verdad y la vida, ¿ok? Siguiendo con esto circular, Ajá, por el oír la palabra, ajá. ¿no? Viene el nuevo nacimiento. Vamos a creer en Él, Claro, ¿no es vamos a cierto? creer. Ajá. ¿Hay alguna diferencia entre creer en alguien y creerle a alguien? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Creerle a alguien, cuando tú le crees a alguien, es como de eso. No, tú le crees a la persona completa. Todo lo que él dice, Ajá. lo crees. ¿Y la otra era? Creer en alguien. Ah, no, pues eso es la misma. ¿Ok? Entre creer y creer de creer. Claro. Me conecta, Están conectadas las dos. ok, me conecta creer, por ejemplo, yo creo en Iván, creo que está vivo, creo que si se para de ahí va a caminar, pero establezco alguna relación con él al creer en él. Ah, no. Ahora, si yo digo, yo le creo a Iván, ¿cuál es la diferencia? Como de día sabía bien. No, creo que más sabe me se ¿no? Ajá. Es que, claro, un vínculo, una relación. Hay detrás de eso una decisión, porque yo no puedo creer a alguien, no le puedo creerle, como diría, no le puedo creer a alguien si no lo he escuchado, ¿no es cierto? O sea, puedo creer que existe, pero no voy a establecer una relación a menos que le escuche decir, ah, sí, como dicen en portugués, eu acredito, le creo, de verdad le creo, ¿ya? Pero para eso tiene que haber algo, es una respuesta a una acción. ¿Ok? Nuevamente, la pregunta, ¿por qué entonces debemos escuchar a Jesús? Para creerlo. A creerle, muy bien. Recuerdan ustedes que en teología hay un elemento sumamente clave que es, generalmente a una pregunta teológica, la respuesta más sencilla generalmente es la correcta. Ajá. Ok, entonces esta es una respuesta correcta y es súper sencilla, pero saquémosle un poco de punta al lápiz. O sea, si no lo escuchamos, no lo podemos conocer tampoco. Exacto, ¿no es cierto? Ajá. O sea, para creerle a una persona tenemos que conocerla. Si esa persona no nos habla, no sabemos lo que piensa, no lo vamos a conocer de verdad como es. Vamos a conocer solamente una parte, pero no integralmente. ¿Sí? ¿Qué más? Ricardo. No era. Se me fue. Ese principio que tú dijiste, ¿esa es la famosa navaja de Oca? ¿O no? No necesariamente. Ya. Se aplica a otro principio. ¿Ya? ¿Alguien más? Porque es el Hijo de Dios. Y cuando tú dijo a él oír. Ok, porque es el Hijo de Dios y en segundo lugar ahí hay una instrucción, porque Dios mismo nos dice que lo escuchemos. ¿Ya? ¿Qué otro elemento? Si a ti te preguntaran, ¿por qué tienes tú que escuchar a Jesús? O esa persona, ¿ya? Esa persona, el hijo de esta persona, de tu cliente que está enfermo, y tú le dices, mira, escucha a Jesús, escucha lo que Él te dice. O nosotros llevamos la palabra de Dios en audio a la cárcel y le decimos a los presos, escuchen lo que Jesús dice. ¿Ya? Y me van a preguntar, ¿pero por qué? Porque su palabra, lo que solo no ¿Ya? es vida. Ok, porque su palabra es vida. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Que lo que dice es verdad. Porque lo que dice es verdad. ¿Ya? ¿Ok? ¿Algo más? Porque transforma vidas también. Porque transforma vidas. Porque es activa. ¿No es cierto? ¿Ok? Trae reconciliación. Porque trae reconciliación Y salvación. y salvación. ¿Ya? O sea, hay muchas cosas que nosotros sabemos. Las vamos a ordenar ahora. ¿Alguien quiere decir algo más? Sobre el comentario de Richie, sí. Que es la navaja de Oca. Ok, pero tiene un principio. Después nos metemos en eso. ¿Ya? Un principio anterior. Ok, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver acá? Vamos a ver en términos más bien esquemáticos o de orden
¿por qué debemos escuchar? ¿Por qué debemos hacer caso? ¿Por qué debemos responder a esta exigencia de Jesús de escuchar su voz? El que escucha, para decirlo de una manera muy sencilla, es el escuchador, ¿no es cierto? El que se pone activamente, el escuchador es el que responde a lo que está escuchando, le pone oreja, como diríamos acá. Ahora, ¿por qué debemos escuchar la palabra de Jesús? Recuerdo lo que dijimos en la exigencia sobre creer en Jesús y creer a Jesús. El creer en algo o en alguien no me conecta personalmente, íntimamente con algo o alguien. Por ejemplo, yo puedo decir, creo que hay un árbol afuera, pero no establezco relación personal, ¿no es cierto? El creerle a alguien requiere un acto intencional, no es algo pasivo. Creer en algo o en alguien es pasivo. Creerle a alguien es activo, porque me demanda respuesta. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, es absolutamente activo, creer es intencional, está basado en una decisión. Yo le creo a él. ¿Recuerdan el estudio antepasado? La exigencia es creerle a él, ¿ya? Pero esa es una decisión que para nosotros es una respuesta frente a las demandas de Jesús. Ahora, ¿por qué deberíamos dejar de hacer? Y lo voy a poner desde esta perspectiva. A ver, quizás una pregunta anterior. ¿Estamos escuchando a Jesús? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Mira, nosotros en La Fe Viene por el Oír, un ministerio que se dedica inicialmente a proveer la palabra de Dios en audio. Hace algunos años atrás, unos 20 años atrás, se hizo una investigación para ver cuánto la gente estaba escuchando, estaba expuesta a la palabra de Dios en la persona de Jesús. ¿Saben ustedes dónde está resumida la palabra de Jesús? Sobre todo en los evangelios, porque la concentración de los evangelios es la persona y las enseñanzas de Jesús, ¿no es cierto? Ahí sabemos lo que él enseñó porque fue escrito. Se hizo una investigación de cuántas personas o qué porcentaje de personas que se dicen creyentes conocen o han leído todos los 4 evangelios. Y se llegó a una escandalosa información, que solamente el 15% de aquellos que se dicen creyentes evangélicos han leído o escuchado los 4 evangelios. O sea, creemos o le creemos a Jesús, pero en realidad no le conocemos. No estamos siendo expuestos normalmente. Ahora bien, ¿será porque lo estamos haciendo a través de parámetros que no son naturales para nosotros? Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué es lo natural para nosotros? Lo natural para nosotros es leer. Para los que son estudiantes, los profesionales, los periodistas, los que están normalmente estudiando y leyendo, sí es natural. Pero la mayor parte de la gente, lo natural es hablar y escuchar. De hecho, es más, solamente el 7% del tiempo de una persona común y corriente, promedio diario en comunicación, se dedica solo el 7% del día, salvo estudiantes que tienen que hacer estudios, los profesores, etcétera, etcétera, pero la gente normal, solo el 7% está dedicando tiempo a escribir. Solo el 7%. El 65% del tiempo natural o normal dedicado a la comunicación es por la vía auditiva. Nosotros estamos escuchando mensajes. Estamos, por ejemplo, una persona, yo siempre digo, muchas veces Estela, antes, ahora ya no, pero antes yo me acuerdo hace algunos años atrás, cuando se hizo esta investigación, nosotros teníamos el televisor encendido a la hora de las noticias, ¿ya? Y Estela estaba en la cocina preparando la comida, pero no se llevaba el televisor a la cocina, ¿ya? Podía estarlo escuchando. Yo desde la otra habitación las noticias eventualmente las podía estar escuchando o ponía la radio.
pero no estaba interactuando con la radio, solamente estaba siendo muy pasivo al escuchar. Al final, si sumábamos las llamadas telefónicas, una clase que me daban, la conversación que tenía, la radio, el televisor, etcétera, etcétera, el 65% del tiempo dedicado a la comunicación diaria era bajo el parámetro de la oralidad. Estábamos escuchando. Eso, el 65%, nos convertía a nosotros automáticamente en culturas orales, a pesar de que sepamos leer y escribir. Es lo que se llama en oralidad los aprendices orales. Uno prefiere esa forma. Si yo le digo a una persona joven o una persona mayor, mira, tengo los 4 o los 7 libros de las crónicas de Narnia y tengo las películas, ¿cuál prefieres? Película. ¿Ya? Tengo los... ¿Cuántos tomos son del Señor de los Anillos? 3 libros. 3 libros. Pero tengo las películas. ¿Qué prefieres? Incluso hoy en día los audiolibros en Estados Unidos es mucho más desarrollado. Hoy en día aquí está entrando mucho el audiolibro, porque se ahorra tiempo, porque no necesitas estar concentrado, porque muchas veces estás leyendo y tienes que volver a leer varias veces lo que has leído anteriormente, porque esta perspectiva de lo narrado o no, pero escrito, leído, es mucho menos natural que la comunicación oral. O sea, nosotros somos culturas orales. Conclusión, como decían alguien, ¿no? Raya para la suma. Nosotros estamos presentando a Cristo a través de lo escrito. De hecho, vendemos la Biblia, compartimos la Biblia, regalamos la Biblia y encontramos que la Biblia muchas veces empieza a acumular polvo. La gente no la lee. Pero enviamos un estudio o enviamos un sermón o enviamos un mensaje en audio y la gente cuando va al trabajo lo está escuchando. ¿Ya? Eso es más natural. En términos generales me refiero. Ahora, ¿por qué deberíamos entonces dejar de hacer lo que estamos haciendo, que para nosotros resulta menos natural, y empezar a hacer lo que es más natural para nosotros? Escuchar la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que en la época de Jesús no más del 6% de gente sabía leer y escribir? De hecho, por eso estaban los escribas. Porque los escribas lo que hacían era escribir y leer. Y generalmente había una persona, estas cartas que nosotros tenemos hoy en día, se leían a la congregación. No era una carta que era leída por todos, era una persona que leía y el resto estaba escuchando y estaba procesando. Eso era lo natural. Pero ahora nosotros toda esa posibilidad que tenemos de escuchar con todos los multimedios que tenemos hoy día, para ver la película de los Evangelios, del Antiguo Testamento, por cierto, ya tenemos la película de Hechos en película. Sin embargo, el tiempo que estamos dedicando a la comunicación oral o visual es de otro tipo de contenidos. Hoy en día, ¿cuánto tiempo escuchamos o estamos expuestos a la palabra de Dios durante el día y cuánto tiempo estamos expuestos a otros mensajes a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de todo esto? O sea, ¿cuánto es lo que nosotros estamos dedicando diariamente en canales de televisión, en el celular, en las redes sociales, en estar ocupado en un montón de cosas, pero cuánto tiempo comparativamente estamos dedicando a ser expuestos a la voz de Jesús? No es una respuesta para que demos ahora, es solamente para empezar a analizarlo, porque parece ser que dedicamos muy poco tiempo para escuchar a Jesús, ya sea por lo que leemos, que es lo menos, porque es menos natural, leemos mucho menos la Biblia, que escuchar las palabras directamente de Jesús o la vida de Jesús en los Evangelios o incluso en todo el Nuevo Testamento. A esto dedicamos muy poco tiempo comparativamente, ¿ya? Entonces la pregunta que debemos hacernos en este aspecto es: ¿por qué debemos animar a otros a escucharle si nosotros mismos muchas veces no lo estamos escuchando como debiéramos o no estamos dedicando todo el tiempo? Bueno, por lo menos hay 5 razones, ¿ya? Y estas son las razones.
creer en Él versus creerle a Él requiere que nosotros le escuchemos o por lo menos seamos expuestos a escuchar su voz o a leer su voz, lo que nos resulte más natural. Si es más natural escucharlo, entonces deberíamos estarlo escuchando. La pregunta es ¿por qué? Y aquí se reúne mucho de lo que ustedes ya han dicho y lo vamos a profundizar un poquitito. Por lo menos hay 5 razones bíblicas. La primera razón es que Cristo mismo es único. Es Dios, es el Hijo de Dios. Y su palabra entonces también es única. Si Dios está hablando por medio de Cristo, su palabra es palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a desarrollarlo ya. En segundo lugar, todas las palabras de Jesús, sin excepción, vienen de Dios. ¿Qué es lo que decía Jesús? Yo digo lo que mi Padre me dice que diga, ¿no es cierto? En tercer lugar, las palabras de Jesús, como vamos a ver, tienen poder sobrenatural. De hecho, nosotros lo vemos muchas veces como un asesino en la cárcel escucha o está expuesto a la palabra de Dios directamente, ni siquiera con sermones. Y es transformado porque tienen un poder transformador, un poder sobrenatural. En cuarto lugar, alguno de ustedes dijo, creo que la Pame fue, porque las palabras de Jesús son vida eterna. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro a Jesús? ¿A quién vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿No? Y en quinto lugar, porque efectivamente hay un proceso que nosotros no podemos descuidar, que es el proceso de que las palabras de Dios en la persona de Jesús nos llevan, nos dirigen hacia Dios. La fe viene por el oír. Ok, vamos a estudiar cada una de esas. ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? Los que iban caminando Ajá. cuando Jesús desaparece, dice, no ardía nuestra corazón. Exacto. ¿De qué les estaba hablando Jesús? De Jesús. ¿Y dónde estaba refiriendo Jesús? ¿Cuál era la base de lo que estaba diciendo Jesús? Las escrituras que eran el Antiguo Testamento, en esa época. Ahora bien, vamos a cada uno de estos. Una de las cosas que decían las personas que escuchaban a Jesús era: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Preguntémonos, ¿cómo eran sus palabras? ¿Cómo eran las palabras de Jesús? Con autoridad. ¿Qué más? O sea, eran duras. ¿Eran duras? Eran duras, ¿no? Ajá. No, yo no recuerdo haber escuchado o leído de Jesús que le dijera raza de viboritas, ¿no es cierto? Sepulcritos blanqueaditos. Era duro. Y no solamente era duro con la gente de afuera. ¿Recuerdan qué le dice a Pedro? Apártate de mí, Satanás. O sea, estaba cuestionando su propia entrega de fe a uno de sus seguidores, ¿ya? Pero era integral, no solamente eso, también era tierno. De hecho, cuando en ese mismo episodio que tú mencionas, de las dos personas que van caminando hacia Emaús, Cleofás y el otro, Jesús los trata con bastante ternura porque vio su congoja. Estaban tristes, dice el texto, ¿no es cierto? Y les dice necios. El griego usaría el término tontitos. ¿Cómo no se han dado cuenta de eso? Ahí fue tierno, de acuerdo a las circunstancias, ¿ya? Jesús era mucho más integral. No nos podemos quedar con una perspectiva de que Jesús sí era tierno. Sí, era tierno en algunos momentos, en algunas circunstancias, pero en otras era muy duro. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué sus enemigos querían deshacerse de Jesús? Por todo lo anterior. ¿Por qué? A ver. Porque era un hombre muy peligroso por las cosas que decía. Ajá. Que podía movilizar a muchas personas hacia él y las autoridades perder su dominio. Queda en peligro de establishment. Cuestionaba todo lo establecido. A ver, el mundo, la cultura, la cosmovisión judía era tremendamente religiosa.
profundamente religiosa. Lo que Jesús cuestionó fue esa religiosidad, porque estaba conectada con intereses políticos, con intereses económicos, con intereses personales, con egoísmo, con dureza de corazón. Todo esto, todo lo establecido, y además de eso venía fraguándose, se iba acumulando. Esto era una cultura que se había desarrollado durante 3000 años. Entonces, irse contra eso no era fácil. Imagínense lo que significaría después de 2000 años de historia occidental que apareciera alguien y vaya en contra de todo lo establecido por nuestra cultura. Obviamente no era fácil. Vamos al texto de Juan capítulo 7, versículo 32 al 46, si alguien lo puede leer, por favor. Dice, los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no podrán ir? En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alto, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha venido de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. ¿Cuál es el contexto de este relato de la vida de Jesús? Un día Jesús estaba en lo que se conoce como la fiesta de las enramadas. La fiesta de las enramadas es una fiesta que se hacía una vez al año y llevaba casi 2000 años haciéndose, ya desde la salida de Egipto. O sea, una cosa tremendamente tradicional, sumamente cultural en este contexto. Y en ese episodio Jesús estaba hablando del agua de vida, la fuente, el griego dice que borbotea, ¿ya? O sea, algo que sale desde adentro y que no puede evitar mojar a lo que está alrededor. Ahora, ¿recuerdan cómo eran sus palabras? Dice el texto, sus palabras eran tan asombrosas, tan intimidantes, porque eso es lo que eran, o sea, dentro del establishment, eran tan intimidantes frente a esto que sus adversarios sí querían librarse de él, pero no sabían cómo. Por eso los fariseos, versículo 32, léanlo, enviaron gente para agarrarlo. ¿Ya? Esa fue la intención. Y era público. Los fariseos oyeron lo que la gente decía de Jesús y ellos y los jefes de los sacerdotes, dicen, mandaron a los guardias del templo a que lo arrestaran. Estamos hablando de gente con autoridad, ¿ya? O sea, la seguridad ciudadana, ¿ya? Con autoridad. Ellos tenían la autoridad y el poder para haberlo tomado. Pero ¿por qué no lo pudieron agarrar? Regresaron con las manos vacías, no porque los guardaespaldas o porque los guardias no eran buenos, sino porque sus enseñanzas eran asombrosas. De hecho, el verso 45 dice, los guardias del templo volvieron donde estaban los fariseos, con la cola entre las piernas, ¿no es cierto? Y los jefes de los sacerdotes que les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Los mandamos con poder y con autoridad, de hecho usaban armas, una espada cortita, ¿ya? Los guardianes, ¿qué fue lo que contestaron? Ningún hombre ha hablado así. O sea, ellos mismos quedaron sorprendidos
y no pudieron agarrarlo. Una vez que le escucharon, no pudieron llevar a cabo la orden de prenderle. Saben que no llevar a cabo una orden era fuertísimo en aquella época. Te podía costar la vida. Pero ellos no pudieron, y no dice que era uno. ¿Ya? Tal era el impacto, tal era lo intimidante que Jesús era con sus palabras. ¿Por qué? Porque estas palabras venían de Dios mismo. Nadie había hablado como este hombre. Entonces, en primer lugar, la primera conclusión para nosotros, cuando dejamos que Jesús hable por medio de su palabra, primero no nos necesita a nosotros. No necesita que esté el pastor o el predicador para que sea eficiente o eficaz su palabra. Lo que nosotros hacemos en la predicación es tratar de explicar para entenderlo. Pero Dios nos usa porque nos quiere usar. O sea, no es que nos necesite. Más bien ve la disposición que tenemos nosotros de cuando entendemos algo, de poder compartir lo que entendemos, y no es que Jesús dependa de nosotros para que las personas puedan entender en profundidad. Al punto de que Dios en la persona de Jesús puede hablar a través de una parábola, a través de una historia bíblica, de una narrativa, a través de un evangelio completo, incluso a través de una sola palabra. Sí, lo puede hacer. De hecho, Jesús en algún momento les dice, si ustedes no hablan, el Padre puede hacer que las piedras hablen. O sea, no los necesito. El poder no está en nosotros, no está en el gran predicador, en el gran teólogo, sino en la disposición de una persona humilde a poder dejarse usar para que Dios hable. Por eso tenemos que empezar a tener mucho más respeto con los hermanos pentecostales, porque en absoluta ignorancia muchas veces Dios los usa de una manera increíble, ¿verdad? Porque lo que está usando no es su conocimiento, es su disposición a ser usados. ¿Verdad? Por eso siempre decimos, somos una pequeña expresión del cuerpo de Cristo. Sí, tratamos de ser responsables en lo que predicamos para no equivocarnos, pero también ahí muestra un temor de parte nuestra, porque las palabras de Jesús no tienen ni un solo error. Nuestra interpretación pueden tenerla, pero no su palabra. Entonces vamos con mucho cuidado en esto. Jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Sus palabras eran palabras con poder que viene del cielo mismo. ¿Okay? ¿Cuál es la segunda característica de por qué Jesús nos dice que le escuchemos? Porque además de lo anterior, las palabras que habla Jesús son las palabras que vienen de Dios. Jesús habla las propias palabras de Dios. ¿Recuerdan ustedes qué pasó cuando terminó el Sermón del Monte? Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. A ver si alguien lo tiene. Lo leo yo para ir más rápido, ¿no? Dice, el versículo 28, cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba. Versículo 29, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Se admiraban. Su autoridad para hablar no era porque fuese carismático. De hecho, es más, nos dice un texto de Isaías que Jesús no tenía ningún encanto humano. No era como el Jesús de Sefirelli, con ojitos azulitos, ¿no es cierto? Así como que uno lo veía y ya, llegó el actor de Hollywood. No, era su autoridad. No estaba convenciendo humanamente con retórica. Jesús jamás manipuló con las palabras, ni cuando estaba hablando dijo, ahora ponga música suavecita. Los bajos, ¿no es cierto?, que empiecen, y el piano con tonos bajitos a ver si la gente se mueve. Jesús no usó ese tipo de herramientas. Su enseñanza era suficiente, ninguna técnica pedagógica. De hecho, es más, se reconoce que Jesús en ocasiones usaba la forma discursiva de los judíos y en otras ocasiones no.
tenía muy buen humor para enseñar también. Dijo Jesús, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando él estaba predicando, lo que estaba haciendo era predicar como un verdadero maestro, maestro de la palabra de Dios, porque apuntaba a lo más profundo de manera sencilla. Jesús, hasta donde entendemos, no fue a ningún seminario, hasta donde entendemos. Por lo menos la palabra de Dios no aparece en ninguna parte. Hay algunos agnósticos que dicen que Jesús estuvo en Arabia, en una escuela de teología durante 14 años, y en la India también, y ahí aprendió, o sea, ¿qué es lo que de algún... Claro, exacto. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que están tratando de hacer es bajar el perfil de la autoridad de Jesús, ponernos en el perfil humano. Es que no podría haber sido tan buen maestro si no hubiese aprendido retórica griega, etcétera, etcétera. Jesús no la necesitaba. ¿Por qué? Por una razón simple. Porque Él era el Hijo de Dios. Y porque Él mismo dice, todo lo que yo les explico, lo que les hablo, es lo que el Padre me ha dicho que diga. ¿Ya? No sacaba de su propia cosecha humana. Ahora, ¿cuál fue la razón de que personas se convencían de su mensaje? Vamos por favor a Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Dice el texto, Jesús diciendo, ¿no? Porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Versículo 50. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me lo ha ordenado. Y lo dice literalmente. ¿Por qué debemos escuchar a Jesús? Porque Él está diciendo lo que el Padre le dijo. No hay ninguna posibilidad de que haya sido su propia interpretación por las mismas palabras de Jesús. Ahora, si Jesús hubiese querido aumentar su ego, habría dicho, bueno, yo soy un buen maestro porque estoy interpretando lo que el Padre me dijo. Pero Él se somete a esto y dice, toda palabra que sale de mi boca es una palabra que viene de Dios mismo. Juan capítulo 28, versículo 28 le dice, por eso les dijo, cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. Noten lo que está diciendo, ¿ya? O sea, cuando ustedes me traten de elevar a mí humanamente, ¿qué es lo que dice Jesús? Yo no hago nada por mi propia cuenta, solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. El Hijo de Dios, qué actitud tan humilde, también en un sentido muy, muy rupturista, ¿no? Versículo 24 del capítulo 24, del capítulo 14 de Juan. El que no me ama no hace caso a mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Las palabras de Jesús tienen la autoridad porque cuando Él habla, Dios habla. Jesús habla desde Dios el Padre y como Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿por qué debemos escuchar a Jesús? Porque Dios está hablando a través de Jesús. Y debemos dedicarle más tiempo a escuchar su voz. Ahora, ¿es todo eso? ¿Hay algo más aparte de lo que hemos dicho hasta el momento? Porque la autoridad de las palabras de Jesús no está solo en el poder cautivador de la verdad revelada por Dios. Existe otra dimensión y posiblemente esto es una de las dimensiones más complejas que hay. Sus palabras, dice un autor, silencian los poderes sobrenaturales. Sus palabras tienen poder sobrenatural. Sus palabras son portadoras de la fuerza suficiente para derrotar los poderes sobrenaturales. Un ejemplo, en el capítulo 1 de Marcos, y aquí tenemos muchos textos en que podemos ver eso, pero en el capítulo 1 de Marcos nos cuenta que Jesús se encuentra con un hombre que tenía un espíritu impuro. Versículo 25 dice, Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole, cállate y deja a ese hombre. Y ahora noten lo que dicen los testigos en el versículo 27. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso los espíritus impuros le obedecen, ¿no?
Ese mismo poder de la palabra de Jesús curó leprosos, sordera, ceguera, hizo milagros. Con una simple palabra, Cristo resucitó por lo menos a 3 personas de entre los muertos, a un joven, a una chica de 13 años, a Lázaro. De hecho, si ustedes van, por ejemplo, a Marcos capítulo 1, versículo 40 y 45, yo recuerdo haber predicado sobre esto, que dice que este hombre llega a Jesús, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, ¿no es cierto?, que lo sane. Jesús ni siquiera lo tocó en ese minuto, sino que cuando él dijo, sí quiero, sé sano, eso fue suficiente para sanarlo. ¿Ya? Inmediatamente, de manera automática. Es muy clave. No parece haber dudas de que Jesús, hablando, tenía poder sobrenatural y sus palabras tienen el efecto no solamente de restaurar, sino también de dar vida. Entonces, evidentemente, estamos frente a un Jesús que no solamente habla en nombre de Dios, sino que transmite la vida de Dios, la restauración, y evidentemente tiene autoridad sobre poderes y potestades oscuras que el ser humano no tiene. ¿Recuerdan cuando sus discípulos llegan donde Jesús y le dice, mira, hemos tratado de sacar demonios de estos, pero no nos obedecen? Y lo que dice Jesús es, ese tipo de personas, primero les dice que es falta de fe, ¿no? Y segundo, ese tipo de espíritu sale con mucha oración y ayuno. A ustedes eso es lo que les hace falta. Ahora, pero efectivamente hay un cuarto elemento acá que podemos ver en esto. Bueno, hay otro elemento, podemos decir sin ningún temor a equivocarnos. ¿Por qué debemos escuchar a Jesús? Porque las palabras de Jesús son vida eterna, tienen vida eterna. Samuel Escobar, un teólogo peruano, muy bueno en muchos aspectos, tiene un librito en que dice la palabra vida de la iglesia. Así se llama el libro, ¿ya? Tuve la dicha de conocerlo 2 o 3 veces, he estado conversando con Samuel Escobar, que ya está viejito, ¿no? Pero una de las frases que a mí me tocó, y lo dijo muy a lo peruano, ¿no? La palabra de Jesús está preñada de vida. O sea, es imposible que no transmita vida. ¿Tenían vida las palabras de Jesús? Sí, claro, por cierto. Por lo que vemos, las palabras de Jesús eran vida en más que un sentido, podían o contener vida o devolver vida. Pero no solo vida física, sino vida eterna. Más aún, sus palabras constituyen el camino necesario para alcanzar vida eterna. Es maravilloso, por cierto, resucitar a los muertos. Pero, ¿qué sacaríamos con resucitar a los muertos si esos muertos después, cuando mueran, se van a ir al infierno? Sí, ¿no es cierto? La clave aquí es que Jesús no solamente podía resucitar a muertos para la vida, sino también llevarlos a la vida eterna. Lo más valioso de las palabras de Jesús, la razón más importante para escucharlo, es que sus palabras nos guían, nos dirigen a tener vida eterna. Y ese es un elemento que ni un solo maestro humano por sí mismo podría compartir. ¿Recuerdan la historia de Juan capítulo 6? ¿Alguien puede leer, por favor, Juan capítulo 6, versículos 60 al 68? Juan capítulo 6, que es una cosa bien interesante. Mucha gente le estaba siguiendo a Jesús, pero pasa algo con eso después de que Jesús comienza a hablar de sufrimiento. Juan capítulo 6, versículos 60 al 68, por favor, Felipe. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo, ¿esto les resulta escandaloso? Pues, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen.
Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, en esta historia yo no sé si ustedes notan algunos detalles que son claves. Primero, cuando muchos dejan, dice el texto, dejaron de caminar con él, ¿ya? No dice que dejaron de creer en él, dice que dejaron de seguirle. O sea, no aceptaron sus palabras, no quisieron escucharlo, pero lo seguían, lo habían seguido hasta el momento, creían en él, pero no le creyeron a él. Creían en él, pero no le creyeron a él. Jesús les dijo a sus discípulos sobre lo esencial de sus palabras, que contienen vida y espíritu. Versículo 63, el espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho son espíritu y son vida. Ajá. Ahora, aquí una pregunta es: ¿cómo las palabras de Jesús proveen vida eterna? Bueno, la vida eterna no es dada al creer en él. De hecho, es más, hasta los demonios creen, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que hacer una diferencia. Versículo del mismo capítulo, el versículo 40 dice: porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en él tengan vida eterna. Y aquí el contexto es creerle a él, someterse, porque en el contexto bíblico creer, la fe es creerle a él y someterse a él. No es solamente creer pasivamente, sino responder activamente. Yo les resucitaré en el día último, dice Jesús, que es lo que vimos en la exigencia 4. La razón por la que las palabras de Jesús conducen a la vida eterna es porque despiertan a la fe. Creer en Jesús no es un acto mágico, no es un toque o algo así, ¿no es cierto?, de algún ungido, de aquellos que se sacan la chaqueta y tiran el Espíritu de Dios frente a toda la concurrencia, como diciendo: reciban el Espíritu. No, creer en Él es producto de escuchar la palabra de Dios a través de Él. Ajá. Le creemos a Él y tenemos que tomar una decisión frente a eso. ¿Le creemos? ¿Nos da confianza o no le creemos? Porque podemos creer en Él y no seguirle, como aquellas personas. Hay una gran diferencia allí. Por último, y aquí está el último aspecto, es que sus palabras efectivamente despiertan la fe en las personas. ¿Qué es lo que dice Romanos 10:17? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa dice una versión que es la versión más extendida, pero ¿saben cuál es la versión más antigua que esa? Menos extendida, pero más antigua. Dice en el griego rematos Christón. La fe viene por el oír de Cristo. El oír las palabras de Cristo. ¿Ya? Ahora, por cierto, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuál es el centro de la palabra de Dios? Cristo mismo. O sea, no hay antagonismo ahí. ¿Recuerdan ustedes la historia del sembrador que leímos al principio? ¿Recuerdan lo que representa la semilla? La palabra. La primera, Jesús la explica en Lucas capítulo 8, dice el versículo 12. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. El enemigo quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quién nos demuestra esto? Que Jesús ve su palabra como la clave para creer y ser salvo. Si desaparece la palabra, su palabra, la palabra de él mismo, entonces desaparece la fe en Jesús, y sin la fe en Jesús no hay salvación ni vida eterna. No importa si uno está bautizado, no importa si es parte de la iglesia, no importa si incluso ha hecho una profesión de fe. Ajá. O sea, sí, no, sí, yo lo acepté. Yo conozco a gente que ha aceptado varias veces a Jesús. Lo primero que se escucha es la palabra de Cristo, después se cree en Él, y entonces viene la vida eterna. Esa es la relación. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, Jesús,
les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo, o sea, me escucha, y cree en el que me envió, o sea, mi Padre, tiene vida eterna. Y no será condenado porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Ahora, ¿por qué sus palabras nos despiertan a la fe? La causa, por qué las palabras de Jesús despiertan la fe, es que nos revelan quién es Él realmente y lo que hace para que obtengamos la vida eterna. Entonces vemos la gloria de Jesús y toda la magnitud de su obra por medio de su palabra. Sabemos que Cristo nos ama, ¿por qué? Porque su palabra lo dice. Pero no todos lo ven. Algunos oyen sus palabras, pero no las escuchan como verdaderas, no son concluyentes para ello. Entonces no lo ven con la seriedad que tiene. Ven de qué habla, pero no lo ven como algo esencial. Por eso hay tantos cristianos a mi manera, que tienen un corazón duro. Dicen leer, pero no entienden. Las palabras de Jesús, cuando son entendidas y cuando nos hacen conocerle a Él, lo que hace es echar raíces en el corazón dispuesto a así someterse a Él. Por eso Jesús dice en Mateo 13:13, por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen, ni entienden. Por eso les hablo así, para que, aunque escuchen, no entiendan. O sea, para que se pierdan los que se tienen que perder. Pero para que no se pierdan los que no se tienen que perder. Pero ahora viene la parte incómoda. ¿Por qué no oyen ni creen? ¿Por qué tanta gente no oye ni cree? A pesar de que lo puedan oír externamente. ¿Por qué tantas personas no oyen lo que dice Jesús? ¿Por qué creen ustedes? Porque necesita, o sea, por ejemplo, escuchar la palabra de Jesús y creer en ella, significa también cambios tan profundos en uno que uno nos asusta y como que uno no está dispuesta a hacerlo. Te demanda rendir. ¿No es cierto? Por eso mucha gente no quiere simplemente dar ese paso, porque significa, como dices tú, cambio, significa rendirse a uno mismo. Lo que dice Juan 8:37 nos da una idea. Jesús le dice a los fariseos, aquellos que leían la palabra de Dios, por cierto, les dice, ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Sí, lo estaban escuchando. Y estaban escuchando que Jesús estaba reiterando lo que el Antiguo Testamento decía. Cuando Jesús camina hacia Emaús, lo que está enseñando es lo que el Antiguo Testamento dice, ¿ya? Pero demandó un cambio, demandó un rendirse. Sus mentes y sus corazones estaban secos, estaban conformados de manera que cuando Jesús hablaba, lo que decía no encajaba con sus corazones. Sus corazones no estaban dispuestos. Parece aquí que existe como cierta disposición a que la palabra de Jesús, anterior a su palabra en sí misma, no nos permite escucharle. Cristo lo que nos viene a decir es, yo les vengo a decir la verdad, pero tienen que estar predispuestos a querer buscar la verdad. En Juan capítulo 18, versículo 37, Pilato le pregunta si era el rey de los judíos, ¿no es cierto? Y Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todo lo que pertenece a la verdad me escuchan. Sus palabras son verdad. Pilato le responde con cinismo, ¿no es cierto? ¿Qué es la verdad? Y se da vuelta y se va. O sea, hace la pregunta clave, pero no estaba dispuesto a la respuesta. Y aquí hay una cosa bien interesante para nosotros. Cuando preguntamos a Dios, ¿estamos dispuestos a escuchar lo que no queremos escuchar? Vemos que las palabras de Jesús no tenían cabida en Pilato, pero eso no afectó el plan de Dios. Además, Jesús dice, todo aquel que es de verdad, que es de la verdad, oye mi voz. Quiere decir que hay personas en cuyos corazones y mentes no hay cabida para la verdad, y además que hay personas que algunos sí son de la verdad y otros no. Tiene esa cara, ¿no? No lo creo. En realidad no lo creo porque no estoy dispuesto a cambiar. Estas personas escuchan a Jesús, ellas sí tienen cabida para su palabra, las que dicen, sí estoy dispuesto a que la verdad me transforme, me cambie. Pero parece que otro tipo de personas son exactamente como esa persona. Duda, y en realidad no están dudando
de Dios mismo. Están dudando si ellos están dispuestos a hacer esos cambios. Es interesante porque en el texto de Mateo 28, cuando Jesús se reúne con sus discípulos, ¿no es cierto?, dice el texto que le adoraron. Un judío no iba a adorar a nadie que no fuera Dios. Le adoraron, dice el texto, Mateo capítulo 28. Pero dice, pero algunos dudaban. ¿Dudaban de Jesús? No, porque le adoraron. Un judío no iba a adorar jamás a alguien que no fuera Dios. Reconocían que era Dios. ¿De qué dudaban? Dudaban de que ellos estuvieran dispuestos a responder. La duda no estaba puesta en Dios, en Jesús. La duda estaba puesta en ellos. Y es lo que pasa con muchas personas también. Hay personas que sí escuchan a Jesús porque están dispuestos a la verdad, a oír la voz de Jesús. Pero en otros está esa disposición de torcer la verdad. Mucha gente que va a iglesias que en realidad saben que nos está predicando la verdad, pero no quieren escuchar la verdad. Quieren escuchar prosperidad, quieren escuchar exitismo, quieren escuchar, ¿no es cierto?, todo éxito y demás, verdades relativas, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Y voy terminando con esto. Esta es la parte más incómoda de todo, como penúltima, digamos. Jesús dice, en un sentido, él lo dice claramente, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero ¿qué es lo que está diciendo a la vez también? El que no oye, no es de Dios. No son de su rebaño. Entonces, lo que describe Jesús acá, en Juan 8:47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero como ustedes les dice a los fariseos no son de Dios, no quieren escuchar. Entonces hay tres descripciones de los que no oyen. Uno, para ellos, en ellos no tiene cabida la palabra de Jesús. O sea, no están dispuestos a aceptar la verdad. Segundo, esta definición entonces los define a ellos mismos como los que no son de la verdad. Y en tercer lugar, y aquí hay una correlación inmediata, entonces, ergo, no son de Dios. No importa si predican, no importa si tienen ministerios exitosos, no importa si llevan mucha gente, esa es la correlación. ¿Ya? Y esto es principio bíblico. Podemos decir que nuestra condición de pecadores caídos nos impide oír la verdad de Dios, en especial si proviene de Jesús. Pero ante la verdad de Dios no somos neutrales. Más bien tenemos cierta inclinación hacia el egoísmo y todos los errores que de ellos nacen. Pero si estamos dispuestos a ser transformados por la verdad de Dios, obviamente eso indica que somos de Dios. Podemos tener una vida muy moral, dejando de hacer lo malo y haciendo todo lo bueno. Pero si no hay en nosotros una disposición a ser transformados desde adentro, no desde afuera, entonces no somos de Dios. Cuando Jesús habla, a menos que Dios nos dé oídos para escuchar y ojos para ver, no va a haber lugar en nosotros para las palabras de Jesús. Por eso es que Jesús dice en Lucas 10, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Y a los sencillos nos estaba refiriendo a gente sin formación, a gente sin educación, sino a los sencillos de corazón. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiere darles a conocer. Y luego le dice a los discípulos, volviéndose hacia ellos, ¿no es cierto?, les dice, dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo, bienaventurados por Dios. ¿Por qué? Porque esa capacidad de ver la obra de Dios solo reservada para los que son hijos de Dios. Solo puede darnos ojos para ver y oídos para escuchar quien está dispuesto, con un corazón dispuesto para hacerlo. Por eso Jesús dice que aquellos que no oyen sus palabras no son de Dios. Por ejemplo, cuando su palabra nos advierte de nuestro pecado y nosotros nos empezamos a autojustificar porque nos incomoda, entonces lo que va a pasar al final es que vamos cauterizando nuestras conciencias. Por eso, la mayor bendición que necesitamos de Dios en forma urgente es que Dios haga espacio en nuestro corazón para la verdad. Entonces vamos a cambiar la imagen que teníamos al principio por esta imagen. Es lo que dice Lucas 10:27. Haciéndonos una pregunta así. ¿Qué hay de nuestra propia disposición de buscar a Dios?
Porque si somos de Dios, vamos a amar la voz de Dios, vamos a escuchar la voz de Jesús. Por lo que dice Jesús en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Eso es lo que dice Jesús. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Pregunta al final. ¿Logramos oír la voz de Dios en las palabras de Jesús? ¿Estamos dedicando suficiente tiempo para escuchar su voz? ¿Estamos desequilibrando todos los mensajes que estamos oyendo durante el día en comparación con escuchar la voz de Dios? Quizás sea bueno empezar a dejar redes sociales de lado y dedicar ese tiempo a escuchar a Jesús.